Para cada candidato, y aquí en la mesa, bueno, saludo primero a mis amigos panelistas, y en la mesa habemos 3 excandidatos del Partido Revolucionario Institucional y de la Coalición por México. No me dejarán mentir que teníamos que reportar cada 15 días informes de gastos de campaña. El partido nos exigía datos precisos de cómo estábamos gastando el dinero y en qué lo estábamos gastando. Y obviamente ser muy minuciosos en la forma de gastarlo. Entonces, bueno, de entrada aquí te hablo con conocimiento de causa, con fundamento legal y con fundamento de hecho, de facto, de que el PRI se manejó de manera ordenada, de manera disciplinada en todo lo que fue gastos de campaña. Obviamente ahorita con la resolución, con el dictamen de la unidad... Se aplazó. ¿Perdón? Se aplazó. Se aplazó. Obviamente se aplazó la revisión del dictamen y de emitirlo, pero casi pues todos los consejeros, no sé si tuviste la reunión, la sesión que hubo, la mayoría de los consejeros en el sentido, se aplazó, pero en el sentido de mantener el mismo sentido del dictamen. ¿Por qué? Porque el PRI presentó en tiempo y forma como se debió de haber presentado todo y en orden y con disciplina, entregó toda la información como la debió de haber entregado. Utilizó todos los instrumentos legales posibles para poder justificar sus gastos de campaña. Yo no le veo ningún problema a eso. A mí sí me preocupa que de manera subjetiva los demás partidos se pongan a prejuzgar las decisiones de la unidad de fiscalización y pongan en duda una institución de este nivel. Entonces, Nino, pues gracias por invitarme, porque sí hay que decir algo importante de nosotros. Gracias por acompañarnos, Vero. Eres muy amable. Bueno, continuamos con otro invitado, licenciado Juan Carlos Vázquez, consejero político nacional del PRI. Juan Carlos, mucho gusto. Dones de campaña, perdón. Don Nino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludándote después de muchos meses de no haber venido a tu programa. Pues bueno, el hecho es muy concreto. La unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral presenta un proyecto de dictamen en donde se comenta que el PRD con Movimiento Ciudadano y con el PT rebasaron los gastos permitidos de campaña para la elección presidencial con 62 millones más de lo permitido, que fueron 336 millones, es decir, el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, gastó 398 millones de pesos. Es decir, hay una falta, evidentemente, en lo permitido, y eso se tendrá que ver en la próxima sesión del Consejo General, en donde se dictaminará procedente o no el proyecto de dictamen de esta unidad de fiscalización. ¿Cuál es el punto en este momento, Nino? A mí me parece que la trivialidad de lo político se sustenta principalmente en lo que manejan algunos líderes de oposición, principalmente los coordinadores parlamentarios, en este caso del PRD, en donde se victimiza de nueva cuenta a un ex candidato a la presidencia de la República. ¿A quién? A Andrés Manuel López Obrador, que es la eterna víctima en los procesos electorales, y que evidentemente ante un fallo de cualquier corte jurisdiccional, de cualquier corte electoral que sea en contra de ellos, pues evidentemente lo satanizan. Y eso me parece que ya es inadmisible en una democracia en la que pretendemos todos los partidos políticos estar acatando la reglamentariedad y las leyes que nosotros mismos hemos sustentado durante muchos años. Entonces, a mí me parece que, como bien decía nuestra compañera Verónica Martínez, el Partido Revolucionario Institucional, con nuestro candidato presidencial Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República, pues presentó en tiempo y forma lo que tenía que presentar, al igual que todos y cada uno de los candidatos que se presentaron a cargos de elección popular en este pasado mes de julio del 2012. Y pues bueno, si habremos de tener alguna indicación por parte de los organismos jurisdiccionales electorales, pues habremos de acatar los resolutivos. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Arturo Madero del Partido Acción Nacional. Arturo, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Nino, auditorio, compañeros panelistas.
Yo creo que el tema que estamos poniendo sobre la mesa va mucho más allá de si un partido hizo bien las cuentas y el otro se le olvidó presentar los contratos. El PRD hizo bien, muy mal sus cuentas, no presentó contratos, no presentó comprobantes. Esas son las principales fallas detectadas dentro de la unidad de fiscalización. El PRI tuvo un buen contador, escondieron bien las cosas. Sí, tuvo un buen contador porque al fin y al cabo las cuentas las presentaron, como dice Verónica, en tiempo y forma. Pero sin embargo no puedes dejar de ¿Y tomar... ustedes tuvieron buen contador o mal contador? Tuvieron un mal presidente del partido. Nosotros Mal hicimos... presidente del partido. Nosotros, el PAN, Gustavo. Ah, bueno, de la República. tuvimos un excelente presidente Fíjate que qué salió tan con mal una gran presidente, aceptación, perdón, pero ese no es el tema, y creo que ese es lo importante. El tema, lo importante aquí es la trivialidad con la que queremos tratar las cosas. La unidad de fiscalización desecha, renunciando a su derecho que le dio la ley en el 2007, a analizar profundamente el caso Monex, y no lo contempla, sí, no lo contempla y no profundiza en esa operación. La marginan y eso los hace que salgan relativamente mejor limpios parados, por eso. Pero viene el otro problema que creo que sí es de fondo. Ah, el otro sí. Es mucho mayor, porque ahora el pacto... Monex no es de fondo. O sea, presentar tus documentos en tiempo y forma no es de fondo. Es que volvemos al tema, volvemos al tema. ¿Dónde está el problema? Hoy, el problema que generó el caso Monex y el tema de la omisión de la unidad de fiscalización pone en jaque el Pacto por México porque los otros partidos reculan. Entonces, reculan. O se hace para atrás. Se hacen para atrás. Traductor, se hace para atrás. ¿Qué quiso decir Madero? Que se hace para atrás. Perfecto. Los otros partidos se hacen para atrás y vuelven a poner al IFE como rehén del sistema político, pierde autonomía y pierde facultades y pierde credibilidad. Hace 6 años el IFE era una de las instituciones con mayor credibilidad en México. Hoy por hoy no están entre las primeras 5 y ese es un problema. ¿Por qué no mucho invité al mayor. PRD? Que los del PRD sí dicen la verdad. Pues sí, van a decir que Garza Benavides no hizo bien las cuentas y se acabó. Una mentira. Y eso va más Hoy a allá. la 1 p.m. va a Una presentar mentira un que se dice informe. 1000 veces se convierte en verdad y eso Por lo lo menos para acostumbran ellos. Para los ellos siempre. perredistas a Para hacer. ellos. Y es muy importante lo que dice Verónica, porque las campañas que duran 6 años utilizando el dinero del erario y que solo se fiscaliza al final del día, los últimos meses, que son la campaña legal, eso es una verdad que dice, ya ganamos bien legales porque todo lo que se gastó antes no existió y eso no se vale tampoco. Yo creo que cuando un candidato quiere... Gracias Nino, como mis compañeros, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos de regreso con Nino Canún. Está de regreso, serás MacArthur, es el único que regresó, pero en Corea. Nino, pues mira, todo lo que aquí se ha mencionado con mis compañeros, yo agregaría realmente muy poco, porque finalmente, mira, los candidatos del PRI, no únicamente tenemos la obligación de ganar nuestro proceso interno para poderlo ser, sino una serie de requisitos. No, ahí no es de... No, en esta ocasión, los 96 candidatos del Distrito Federal tuvimos un proceso interno al cual tuvimos que ganar. Sí, eran los Y únicos. después de ¿Eran que... qué? ¿Eran los qué? Del partido. Sí, los únicos del partido, sí. No sé ustedes cómo lo... No, cómo lo nosotros sí acostumbran. tenemos asambleas como siempre. Bueno, Somos la después de segunda nuestros fuerza en el procesos Distrito Federal. internos, tenemos que cumplir una serie de requisitos que el partido nos impone. Uno de ellos era el nombramiento de un contador público por candidato que además dejara su cédula de ¿Cuál era tu profesional. contador? Rodolfo Rivapalacio ¿Cuál es Velasco. cédula? No recuerdo el número, pero es contador público. Y la cédula Titulado. la entregamos la cédula Bueno, a la eso es Secretaría, curioso. a la Secretaría de Fue Finanzas, curioso. porque en caso de que hubiese algún conflicto en la presentación de nuestros gastos de campaña, pues había responsables. Todos nosotros estuvimos no únicamente dándolos cada 15 días nuestros reportes, sino todos los días. Lo Así único se que hizo, hiciste fue cumplir así con la se ley, hizo, porque claro. eso lo teníamos que hacer todos los candidatos. Sí, nada más que ¿Es nosotros... obligación? Sí, claro que es obligación, pero nosotros lo hicimos bien. Bueno, Lo hicimos bien, Lo ahí hicimos está la bien. diferencia. Tenías un buen A ver, contador yo no que- interrumpí, claro, pues es fundamental. que pusiera los números Si no en tienes- orden. Exacto, si no tienes un buen Y contador, aquí pues no no tienes pasó ni derecho nada. de participar. Porque además de tener un buen contador, mi querido Arturo, tienes que tener cuando menos el haber estudiado el catálogo que nos da el instituto para poder cumplir, qué es lo que les falla. ¿A quiénes? A los que no presentaron ¿A quiénes? al PRD en este caso, que qué bueno que ya llegó. Concretamente. Y al PAN no le No falló. te la vas a acabar. Estaban Pero- haciendo cuentas. pero al PAN no, a ver, pero dejen terminar nada más la idea. Al PAN no le falló,
porque la mayoría de los gastos de campaña Porque del no Partido gastamos Acción de más. Nacional lo hicieron los funcionarios del gobierno federal. Y yo podría asegurar que a través de los delegados de las dependencias federales ¿Tienes hubo pruebas? un gran apoyo que se le dio a Josefina Vázquez Mota, y en su tiempo se presentaron las denuncias correspondientes. Por eso es que no hubo necesidad de que ocupara tanto dinero, pero que hubo dinero, y que hubo apoyo federal, Claro. y que hubo apoyo de detractores, y que hubo apoyo de oportunidades, y que hubo Los apoyo de todos factores los programas rojos del que regalan gobierno. los gobernadores. A ver, yo te dejé, Arturo, hablar. Lo mismito, para que no creas que nada más es privativo del PAN, que hicieron en la campaña del Distrito Federal, con el gobierno del Distrito Federal, a los perredistas. Imagino Jorge, que Y, los y te gobernadores voy a dar- tienen que hacer y te voy a dar el ejemplo de la delegación Cuauhtémoc, para que ¿Qué veas pasó en la Cuauhtémoc? para que veas la torpeza. No me digas que te robaron. No, robaron a la Ciudad de México. Mira, y eso pasó en todo el Distrito Federal. ¿Qué? Alguna funcionaria del PRD Who? acreditada ¿Quién? en el Instituto Electoral, Di nombres. no, la verdad es que no lo sé, pero sé la consecuencia, manifestaron al principio de las campañas que el PRD le había dado a los candidatos la mitad del tope de gastos de campaña en especie, en propaganda, en utensilios, y como no lo supieron los candidatos que dicen que les habían dado, porque los que pagaron las campañas fueron los delegados, presentaron los topes de campaña casi al ras. Entonces, de su presentación de los topes de campaña y el 50% que dijo la representante que les había dado en especie, evidentemente se pasaron. No de los estabas topes de enterado, campaña. les dieron 20 millones de pesos en cash para que Claro, estés enterado además- y para que estés informado. No además- me digan, Tú sí lo sabes, Nino. Yo te hablo. pero tú sí voy lo con sabes. la verdad, Tú sí lo mejor. sabes. A ver, sí. Te hablo Profesor de- Alejandro Sánchez Te hablo de la Camacho. declaración de ellos, ¿eh? Sí. No lo inventé, ellos lo declararon Sí. en el Instituto Electoral del Me Distrito queda muy Federal. claro. Profesor Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Bienvenido, buenos días. Muy amable, Nino, como siempre, un abrazo a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todo el auditorio. Ahora sí, como lo menciona el dicho popular, el león piensa que todos son de su condición. No, es el burro hablando de orejas. Pues esa es la otra, ¿no? Del burro hablando de orejas, pero queremos ser amables y Sí, corteses, está bien, sí. porque nos parece que Pues ahí están las cuentas. prácticamente es... No lo interrumpa. No me interrumpo. Prácticamente es no tener vergüenza por parte de forma institucional por parte del PRI, y lo más lamentable de quien debe garantizar un ambiente de democracia, que es el Instituto Federal Electoral, no lo es. ¿Por qué? Francamente parecen como chalanes ¿De quién? particularmente pues del PRI, de Enrique Peña Nieto. Hay responsabilidad individual. Es verdaderamente desafortunado la manera como le lavó la cara el IFE a Enrique Peña Nieto. Tan solo si se hiciera una encuesta de cuál es la percepción que tiene la población. Expertos en la percepción. Y que ya se hizo además, ¿no? La Ciudad de México la más segura. Es Expertos en un percepción. comentario al aire. Sí, no lo estoy claro. interrumpiendo. De tal manera que todos van a es el IFE. todos van a coincidir en que quien hizo un derroche de dinero en la campaña fue precisamente el PRI. Hay proyecciones o estimaciones donde el tope de la campaña a la presidencia de la República, cerca de 330 millones de pesos, fue ¿Cuál era el tope? Abruma. ¿330? 336 mil. aproximadamente. Y fue verdaderamente avasallador cómo lo gastó el tipo de campaña el PRI. Las estimaciones que hay son proyecciones de miles de millones de pesos que gastó en la campaña el PRI. Solo bastaría ver sus espectaculares, los utensilios que dieron como recuerdo de campaña, Ay, los chivos. de tal manera que es francamente vergonzoso A ver, ese resolutivo que hizo el Instituto Federal Electoral. Muy bien. Pero, por favor. Bueno, pues ¿Qué sí opinas al respecto? Mira, sí, claro que me gustaría contestarle a Alejandro, y saludos también a Alejandro que acaba de llegar. Creo que Alejandro
yo creo que esto de que el León cree que todos son de su condición, yo lo aplicaría para ustedes, porque nosotros fuimos candidatos aquí en el Distrito Federal y te puedo decir que fue impresionante la cantidad de recursos que ustedes, recursos del gobierno, recursos de todos lados que ustedes utilizaron. Amenazas y chantajes. Todo, que de verdad nosotros estábamos totalmente maniatados. No había forma de competir con ustedes cuando ustedes estaban compitiendo de una manera desleal. ¿Qué manera de gastar? Mi contrincante se gastó en 15,000 postes, pendones en 15,000 postes, lo que estaba prohibido. O sea, esa lana que se gastó además en espectaculares. ¿Pero quién era él? ¿Quién es él? Agustín Barrios Gómez. Hablando de espectaculares, empezaron por ustedes que llenaron toda la ciudad de espectaculares. Desde antes. O sea, ahí, ¿cómo le hicieron para justificar eso? La verdad, yo ya los hubiera corrido porque no presentaron facturas de lugares donde realizaron eventos, no presentaron facturas de donativos que recibieron. O sea, aquí nos decía Arturo, es que el fondo es otra cosa. No, yo creo que la forma también viene siendo fondo. Y el tener los documentos, el cumplir con la ley, el utilizar distintas herramientas que tiene la ley para poder justificar, o sea, legalmente poder justificar, porque los periodistas y todos lo están manejando como si no hubiera sido legal esta justificación, esta acreditación. Yo nada más les quiero preguntar aquí en la mesa que nos digan cómo fue que ellos en este proceso electoral pagaron a sus operadores en territorio. O sea, ¿cómo fue que pagaron a su estructura? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Con Monex. Por eso, bueno, es la única diferencia. ¡Claro! Por eso. Estás bancarizando a la sociedad. Tienes por eso, pero a ver, estoy hablando yo y en mi tiempo. A ver, no te enojes, Vero. No, es que es mi tiempo, porfis. A ver. Vale, Claro, es la única diferencia, Arturo, entre los demás partidos, que nosotros Ustedes lo lo hicieron hicimos a través de una bancariamente. tarjeta. Está bien. A través de una tarjeta. O sea, reconoces expresamente que se canalizó dinero a través del Pues eso sistema lo financiero con empresas fantasmas. No, eso lo estás diciendo. No, eso lo digo. Eso lo estás diciendo. los fantasmas eran de monederos Eso lo electrónicos. estás Con monederos electrónicos. Seguimos, licenciado. Gracias, Vero. Ojalá tu testimonio fuera prueba válida. Que se portó como fantasma en esta elección fue el PAN, no existió. Por favor, no interrumpan. No utilices la información. Camerino, mucho como gusto, usted le Camerino. conviene, como siempre. A ver, ¿qué pasa, Camerino? Gracias, buenos días. Primero, Que no tienes buenos contadores, que los van a correr, que no sé cuántas claro cosas. que tenemos buenos contadores, lo vamos a demostrar. El día de hoy a la 1 daremos una conferencia de prensa. ¿En dónde vas a estar? Va a ser en Benjamín Franklin. Y también quiero comentar, quien no tiene buenos contadores y no aplica bien la ley es la unidad de fiscalización. Doy el ejemplo, solo detectó 62 espectaculares en la Ciudad de México y aquí traigo 91 espectaculares con Enrique Peña Nieto, que fueron espectaculares y grandes mantas colocadas en edificios hasta de 4, 5 y 6 pisos. Y ¿Son son fotografías? fotografías con ubicación y cotización del costo superior a 90,000 pesos por espectacular y lonas carísimas, que las cotizó por muy caras el Instituto Federal Electoral, comparadas a las que Andrés Manuel pudo acreditar. También los espectaculares fueron prorrateados de manera proporcional a los candidatos del PRI. Sí. En el criterio, de acuerdo al reglamento de fiscalización, que quiero ubicar, ahí está la polémica, es el artículo 177 que ¿Qué maneja dice? dos criterios. Uno, los gastos centralizados y los gastos directos que benefician al candidato. El 50% se contempla debe ser como el partido lo considere distribuir dentro de esa campaña genérica. Pero aquí lo absurdo es, voy a dar el ejemplo, el costo de cierre de campaña en el Estadio Azteca, 500,000 pesos, y de acuerdo al acta que la propia unidad de fiscalización, marcado con el número 6,394, diagonal 1209, diagonal 01,
establece como válido que fue el costo de 500,000 pesos, cuando todos sabemos que hubo eventos musicales, la banda del Recodo, grandes cantidades de autobuses que movilizaron gente de entidades cercanas del centro del país, y que todavía se le permitió el prorrateo, solamente le cargaron a Peña Nieto 20,000 pesos. El costo de una cachucha, de una gorra, 16 pesos, cotizada por el IFE, y a Enrique Peña Nieto le costó menos de 50 centavos. Ese es lo absurdo, y eso es lo que el Instituto Federal Electoral está jugando en este momento, es la credibilidad, la pérdida de certeza y el papel inequitativo en que jugó en este proceso. El caso Monex es muy evidente. De más de 50 millones que se demostró que entraron a gastos de campaña, solamente le contabilizaron menos de 4 millones a la campaña de Enrique Peña Nieto. Así de claro y preciso está, y quiero manifestar con ello que Andrés Manuel ejerció de manera directa, a través de lo que fue su comité de campaña, solo 233,430,000 pesos. Por ningún motivo aceptamos que Andrés Manuel López Obrador haya gastado 71 millones de pesos más que Enrique Peña Nieto. Eso es faltar a la verdad y engañar al pueblo de México. Todo México se dio cuenta del derroche y del despilfarro de dinero de dudosa procedencia que utilizó el PRI y que se benefició con la entrega masiva de tarjetas y monederos electrónicos de Monex, tarjetas para uso de llamadas telefónicas, tarjetas Soriana, y eso implica una absoluta inequidad. Y agotaremos las instancias legales, llegaremos al tribunal y esperamos que los consejeros el próximo miércoles tengan un criterio y una sensibilidad como lo demanda la ciudadanía. También nos acompaña el diputado del PRI, licenciado José Luis Cruz Flores, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados. Mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Cuéntame, platicamos. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Yo creo que algo que tenemos obligación de realizar es ubicar perfectamente la dimensión de un asunto que es estrictamente de carácter legal. Como ustedes saben, bueno, el artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país establece perfectamente las facultades que tiene en este caso el Instituto Federal Electoral por medio de la unidad de fiscalización, esta unidad técnica que se encarga precisamente y está facultado en la ley estrictamente para conocer pues todo la aplicación y los informes de los recursos públicos que por medio de las prerrogativas se otorgan a los partidos políticos, tanto para gastos ordinarios como para gastos de campaña estrictamente. Yo creo que algo que podría ubicar perfectamente es que es obligación de los partidos políticos y cada uno de los que fuimos candidatos el presentar informes. Sí. La misma ley establece los tiempos y las formas en cómo se deben de exhibir estos informes y a quién se tienen que entregar y bajo qué procedimiento. Y llama la atención, que es aquí donde quiero ubicar el tema, llama la atención el comentario que se realiza en base a la coalición Movimiento Progresista, en donde existen los datos correspondientes, y ustedes los pueden consultar, donde la propia coalición reportó en un primer ejercicio, y cabe hacer mención que fue 15 días posterior, fue extemporáneo su informe, que ahí simple y sencillamente fue el único que infringió la norma correspondiente por entregarlo extemporáneamente. Y después, en este mismo informe, informaron que ellos habían gastado 370 millones de pesos. Ahí están los datos. ¿Sí? Eso es lo que ellos refirieron que habían gastado. Pero a la hora de entregar la documentación, pues resulta que ya no les cuadraron las cuentas. Resulta que ellos habían mencionado que habían gastado 286 millones de pesos, perdón. Y al final de cuentas, tenían en documentación entregada, en facturación, en toda la documentación entregada, tenían 370 millones de pesos. Eso es un informe de ellos mismos. Esto no es algo que la unidad de fiscalización hubiera determinado. Después de allí, en base a la facultad también que el COFIPE otorga a este tipo de circunstancias, establece la circunstancia de
de los documentos que la misma unidad tiene la posibilidad de estar requiriendo. Y le requiere a la coalición la documentación correspondiente, y también extemporáneamente después el PT y el Movimiento Ciudadano establece por ahí otras cantidades adicionales. El problema que nosotros vemos es, desde nuestro punto de vista, que la unidad de fiscalización está estableciendo en base a sus facultades y el monitoreo que realizó, ¿sí?, que la mayoría de los espectaculares que se utilizaron con otros candidatos que no era el presidente de la República, donde se utiliza la imagen del presidente de la República, debería de ser por reglamento prorrateado. Es donde está el problema. O sea, al momento de monitorear, se detecta que en el Distrito Federal, que las entidades federativas, que inclusive candidatos locales del PRD, utilizaron la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y esto, al final de cuentas, la ley lo establece perfectamente, también nos define qué son los actos de campaña y de proselitismo. Y por lo tanto, son adjudicables estrictamente también estos gastos al candidato a la presidencia. Juan Carlos, PRI. A mí me parece, Nino, que los compañeros del movimiento progresista, ¿no?, están en todo su derecho, de aquí al próximo miércoles, de poder hacer lo que a su propio juicio se requiera en relación a este proyecto de dictamen, que es en contra, evidentemente, de lo que ellos presentan como gastos de campaña. Ellos podrán entrevistarse con los consejeros del Instituto Federal Electoral, habrá una sesión del Consejo General el próximo miércoles, pero la ley, si no les convence el dictamen y la votación, la ley no se termina ahí. Ellos podrán impugnar ante el Tribunal Federal Electoral esa resolución del Instituto Federal. Lo que no es justo, Nino, es que a los compañeros del movimiento progresista, del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en cierto momento dicen que las autoridades electorales están actuando de manera correcta. Y evidentemente cuando les perjudica una resolución, ya sea del instituto o del propio tribunal, dicen que el tribunal o el Instituto Federal está actuando de mala manera. Yo nada más quisiera recordarte, Nino, que en el año 2003 el PRI fue multado con 1,000 millones de pesos. Y fue multado por un tema que se acreditó en su momento, ¿no? El PRI impugnó esa resolución del instituto y el tribunal sentenció de manera positiva esa resolución de él. Y el PRI cumplió. Y cumplió con esa situación. Yo lo que no entiendo en este momento es por qué, si tenemos una autoridad electoral que en su caso está revisando, que todavía no es concluyente el resolutivo, está revisando lo que gastó el movimiento progresista, y si en su momento es concluyente de manera negativa para el movimiento progresista, pues entonces ellos que hagan en su juicio derecho lo que crean conveniente. Arturo Madero, Partido de Acción Nacional. Miren, yo creo que, y voy a insistir, no podemos seguir tratando a la opinión pública y a la ciudadanía como niños chiquitos. Estoy de acuerdo en que legalmente las cuentas se hicieron bien y habrá recursos de inconformidad a los que podrá recurrir cualquier inconforme, ¿no? Estamos de acuerdo. Lo que no podemos estar defendiendo permanentemente es lo que a la luz de la sociedad y a la luz pública es una evidencia. Creo que nosotros como partidos políticos y ustedes como funcionarios tienen que tratar a la ciudadanía como adultos, no como niños chiquitos, donde yo te digo lo que es y tú me tienes que hacer caso y tú tienes que obedecer. El PRI, que se jacta de ser constructor de instituciones, está vulnerando una de las instituciones de mayor credibilidad del país. Y ese es el tema de fondo. ¿Cómo nosotros desde el poder podemos vulnerar una institución que debe salvaguardar sobre todas las cosas la legalidad de los procesos electorales y la voluntad del pueblo de México? Me queda muy claro que los votos no hubieran cambiado. El presidente de la República sería el mismo presidente de la República y sería una tontería buscar invalidar una elección en base a ese criterio. Pero no podemos seguir usando argumentos infantiles diciendo yo hice bien mis cuentas, el otro no las hizo bien. Y creo que deberíamos de buscar llegar al fondo del asunto sin vulnerar las instituciones. Creo que ese es
en mi opinión, el fondo del asunto. Yo creo. A ver, perdón, el Pacto por México, perdón, el Pacto por México. El Pacto por México, es increíble cómo el PRI haya retrasado, o el tribunal retrasó el resolutivo, cuando se juntan los partidos integrantes del Pacto por México, y aparentemente hay un amague, y el tribunal dice, bueno, el instituto decide postergar la decisión. Entonces, estamos volviendo a convertir ese instituto que todos los mexicanos construimos en un rehén del sistema. Y eso es lo que acaba pervirtiendo las decisiones y el sistema mismo. Y la ciudadanía no se merece eso. El pueblo de México ya no se merece un retroceso donde el Poder Ejecutivo tiene esas facultades de coacción al resto de las instituciones del sistema. Jorge Chafino. Yo creo que quien está evidenciando al Instituto Electoral son quienes descalifican su actuar. Yo nada más quiero recordar que los consejeros de este instituto se formaron cuando el Partido Acción Nacional era gobierno. Y si se dice que hay influencia del gobierno para poder determinar quiénes son los consejeros, pues gobernaba el PAN. Y yo también quiero recordar que creo que ese argumento volvemos al tema, tratémonos como adultos. A ver, Arturo, yo te dejé como adultos, yo te dejé. Si alguien está aquí... Sergio García Ramírez es más priista. Por favor. Sergio García Ramírez es una carta en este país extraordinaria. Nadie critica al hombre. Es una buena persona. Claro. Entonces, bueno, yo te dejé, Arturo. Si alguien trata de evidenciar al instituto, al IFE, es justamente quienes los descalifican. Nosotros, cuando éramos gobierno, ante la situación que se presentaba de la democracia y la apertura, fuimos quienes propusimos que se fuera a ser ciudadano el Instituto Electoral. Y no se dice, permíteme, Arturo, no se dice, bueno, cuando estés perdiendo tienes tu momento. ¿Te parece a Gustavo Madero? Cuando se dice que somos aparentemente de instituciones, pues ahí está la historia de quienes han hecho las instituciones. Mira, Nino, en el PRI hacemos muchos ejercicios. Uno de ellos tiene que ver con la situación de que también por qué ganamos, además del hartazgo, además de un buen candidato, un candidato extraordinario, ganamos también por esa actitud de las dos oposiciones de que el PRI es el centro de la crítica. Cualquier cosa que ocurre, el PRI es el culpable. A Peña Nieto lo empezaron a descalificar desde que era gobernador porque ya le veían tamaño de candidato. Y es lo mismo que está pasando. Es evidente que si el argumento de los partidos de oposición durante toda la campaña era descalificar a Peña Nieto, lo fueron poniendo en el ánimo de la gente. Les agradezco de veras la participación que tuvieron, para que nuestro candidato ganara, porque esa descalificación permanente, el que decida si estuvo bien o mal. Ahora bien, lo que ustedes no han dicho, que tiene que saber la gente, es que en el año electoral el gasto corriente de los partidos se multiplica. Porque el gasto corriente de los partidos sirve para pagar la estructura de los partidos. Y antes de tener a los candidatos del partido, hicimos una recopilación de nuestros representantes, a los que pagamos del gasto corriente con las tarjetas de prepago. Porque no quisimos que hubiese el conflicto de que a la gente, eso ventila en el tribunal. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Tú no eres el tribunal. Qué bueno, qué bueno que yo sea el que más lo demostramos. Me dan pie. Concluye, por favor, Chapino, que tenemos que seguir. Me dan pie para bueno, esas tarjetas, mira, Soriana, las tarjetas telefónicas y lo de Monex. No, y lo de los chivos. Y lo de, a ver, yo te dejé hablar. A pesar de que dijiste muchas torpezas, te dejé hablar. Lo que no se demuestra, lo que no se demuestra son especulaciones. Lo que no se demuestra son especulaciones y ganas de